Queremos reaccionar a un video de la artista y presentadora mexicana Yuri, la cual parece ser que se está convirtiendo en una influencer protestante, ¿verdad? Aconsejando a la gente, pues, según la moral y las creencias y la doctrina protestante. Vamos a ver un pequeño video en el cual ella, pues, como influencer evangélica, pues aconseja. Y vamos a verlo desde el punto de vista católico y ver si lo que ella dice, porque ella trata de aconsejar, pero siempre como buen protestante o buena protestante, pues siempre tirándole esos dardos pues a la Iglesia Católica. Vamos a ver este video, vamos a compartir pantalla, aquí la tenemos, aquí tenemos a Yuri. Vamos a escucharla atentamente. Si tú en este momento estás pasando por depresión, por ansiedad, por soledad, porque a lo mejor hay algo que no se te resuelve en tu vida, Jesús te dice que si tú te arrepientes, Él no te echa fuera. Pero Yuri, es que yo fui, esto yo hice. Borrón y cuenta nueva. El mundo no te va a perdonar, pero Jesús sí te perdona todo lo que hayas hecho. Porque yo era una adúltera. Para eso Él vino. Así que si tú quieres tener esa paz que Dios me ha dado, si tú quieres tener esas victorias y ese crecimiento espiritual y esa alegría que Dios me ha dado, que nadie me puede parar, y esa fortaleza solamente te la da, no una religión, Jesús. Ahí está ese dardo envenenado. La religión no te va a dar la felicidad. Entonces, ¿qué eres, Yuri? Lo contrario a religión es secta. Pero seguramente si te pregunto si perteneces a una secta, me vas a decir que no. Fíjate, esta señora pues trata de hacer alarde de piedad, ¿verdad? Pues eso lo condena San Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, que dice que en los últimos tiempos van a aparecer personas que tendrán cierta apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Digo apariencia de piedad porque trata de dar consejos cristianos, pero está atacando o se está atacando ella solita, porque dice que el cristianismo no es religión. Y cuando dice una religión no te va a arreglar los problemas, se está refiriendo de una manera descarada pues a la Iglesia Católica. Pero lo que ocurre siempre con estos hermanos es que hablan y no saben realmente lo que dicen, porque ellos dicen religión, pero ¿qué es una religión? Según la RAE, no yo, según la RAE, dice que religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad o de sentimientos de veneración y temor hacia ellas, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Ahora yo pregunto a esta señora y a cualquier protestante, ustedes decís que no tenéis religión, pero ustedes tenéis creencias acerca de Dios. Tenéis sentimientos de veneración y también de temor hacia Dios. También tenéis normas morales para la conducta individual y social. Y también, pues, oráis. Y también hacéis cualquier tipo de sacrificio para darle culto a Dios. Pues bien, si tú a todo esto que yo acabo de decir has dicho todo sí, entonces estás en una religión. Por tanto, no por el hecho de negar que vives normas bajo una religión, en este caso el cristianismo, porque si tú buscas la palabra cristianismo en el diccionario de la RAE, nos vamos a encontrar, oh, sorpresa, religión basada en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si eres protestante, lees la Biblia, rezas, ayunas, tienes creencias morales y creencias sobre la divinidad, entonces vives en una religión. Lo que dice esta señora es algo incongruente, no tiene sentido, pero tiene apariencia de piedad. Pero ¿qué dice San Pablo, como he dicho antes? Tendrán apariencia de piedad, sí, te hablan de Dios, pero van a negar la eficacia
¿de qué? De esa propia religión. Dicen no tener religión, pero realmente pues tienen doctrinas y viven según marca su religión, ¿verdad? Y eso es algo que no me puede negar nadie. Otra cosa que ella dice es que Jesús es el que perdona. Sí, Jesús es el que perdona. Por supuesto que sí. Eso lo enseña la iglesia. Eso es algo básico. Quien perdona es Dios. Pero para que mis pecados sean perdonados, esos pecados se deben de perdonar según lo que marcó Dios. Y como he dicho antes, sobre la religión. Si ella dice que no es religiosa, pues entonces es secta, ¿no? Como dije. Pero curiosamente los apóstoles, y en este caso San Pablo, en Hechos capítulo 25, versículo 19, San Pablo decía que contra él tenían ciertas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya fallecido, de quien Pablo afirmaba que vivía, ¿verdad? Pues eso es religión. San Pablo era perseguido por su religión. Los apóstoles tenían una religión. Existió desde el comienzo una religión que se apartó del cristianismo y a esa religión, al judaísmo, perdón, y esa religión pues se comenzó a llamar cristianismo, o sea, seguidores de Cristo. Entonces, no sé lo que me está explicando esa señora. Y otra vez volviendo a lo del tema de que Jesús perdona, por supuesto, Jesús perdona, pero según como Él lo marca, no como lo marco yo, ni como lo marca la señora Yuri. En Hechos capítulo 19, versículo 18, decía que había personas cuando abrazaban el cristianismo que iban a donde estaban los apóstoles. Hechos capítulo 19, versículo 18, y iban a buscar a los apóstoles para confesar sus pecados y declarar sus malas prácticas. ¿Por qué ocurría así? ¿Por qué la gente iba y llamaba a los apóstoles? ¿Por qué? Porque Jesús en San Juan, capítulo 20, versículos del 19 en adelante, les dijo a los apóstoles, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes lo retengáis, les quedan retenidos. Así es como perdona Dios, mediante un sacerdote, no pidiéndole perdón, pues no sé, a la pata de la cama. Eso así no lo ha establecido Dios. Y ahora vamos a dar también citas patrísticas para que la gente vea que eso es cierto. No es que ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Lo estamos viendo. ¿Lo quieren más claro? San Mateo capítulo 9, versículo 6. Decía que la gente se maravillaba porque existía en la tierra hombres que perdonaban pecados. San Mateo, capítulo 9, versículo 6. Dios perdona, sí, pero como Dios lo estableció. Ahora vamos a ver algunas citas patrísticas para que veamos que los primeros cristianos creían lo mismo que yo, como cristiano, creo en el siglo XXI. San Cipriano, a comienzos del siglo XIII, San Cipriano escribía: os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado, mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo. O sea, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. O sea, está enseñando una cosa muy clara, que los pecados solamente se perdonan en esta vida, en la otra, pues se perdonan y se retribuyen también, ¿verdad? Más bien se retribuyen, más que perdonar. Se retribuye el pecado. ¿Y ante quién se confiesa el pecado? Ante el sacerdote, no a la pata de la cama. Eso es algo que lo inventaron los evangélicos. San Ambrosio, por su parte, decía lo siguiente. Fíjense qué interesante. Profesan mostrando reverencia al Señor, reservando solo a Él el poder de perdonar pecados. O sea, como dice Yuri, mayor error no puede ser el que cometen en buscar
al rescindir de sus órdenes, echando abajo el oficio que él confirió. La Iglesia lo obedece, el protestante desobedece. La Iglesia lo obedece en ambos aspectos, al ligar el pecado y al soltarlo, porque el Señor quiso que ambos poderes deban de ser iguales. Y sigue diciendo San Ambrosio lo siguiente: enseña que este poder es una función del sacerdocio, al igual que en el antiguo sacerdocio judío, y que éste puede perdonar todos los pecados. Pareciera imposible que los pecados deban de ser perdonados a través de la penitencia. Cristo otorgó este poder a los apóstoles y de los apóstoles ha sido transmitido al oficio de los sacerdotes. Qué curioso, ¿verdad? Los primeros cristianos iban ante el sacerdote ¿a qué? A confesar sus malas prácticas. Y fíjate qué interesante lo que dice también San Agustín. Y hagámosle caso. Dice San Agustín lo siguiente: no escuchemos, repito, no escuchemos a aquellos que niegan que la Iglesia de Dios tiene poder para perdonar pecados. O sea, San Agustín, uno de los mayores teólogos de la cristiandad, nos enseña que no escuchemos a estas personas, como esta señora, negando que la Iglesia, la religión cristiana, tenga el poder de perdonar pecados. Y San Paciano, de Barcelona, allá por el siglo IV, decía: este que tú dices, solo Dios lo puede hacer. Bastante cierto, pero cuando lo hace a través de sus sacerdotes, es su hacer de su propio poder. O sea, lo que dice Yuri, es Jesús quien perdona los pecados, pero dice San Paciano, pero cuando lo hace a través de sus sacerdotes. O sea, no porque yo me encierre en mi habitación y me ponga pues con la Biblia en la mano y le pida perdón al Señor, me va a perdonar. Así no lo estableció Dios. La Iglesia Católica enseña que solamente podemos pedir perdón a Dios directamente cuando estamos ante un peligro de muerte inminente y no hay posibilidad de encontrar un sacerdote que nos dé la absolución o el perdón sacramental. Entonces, ahí sí sería válido, en peligro de muerte inminente, pero no para tomarlo pues así a la ligera, ¿no? Uy, hoy miré mal a alguien, pues ahora me encierro en mi dormitorio, eh, me pongo de rodillas en la cama con la Biblia en la mano y yo sé que Dios me perdona, como lo sabes. Yo cuando me confieso ante un sacerdote, sometiéndome a la obediencia de la Iglesia y la Iglesia sometiéndose en obediencia a Cristo, aquel que perdona y aquel que dio la autoridad de perdonar pecados a sus apóstoles y a los ministros y a sus sacerdotes, entonces yo estoy seguro que se me perdona el pecado. Pero si yo me encierro en mi dormitorio, con la Biblia en la mano, me arrodillo, ¿yo qué seguridad tengo? ¿Acaso Dios lo estableció así? Si Dios no lo estableció así, ¿qué base bíblica tienes? A ver, ¿qué base bíblica tienes para decir que yo me arrodillo, pido perdón y automáticamente yo recibo el perdón directamente del cielo? Yo reto a cualquier protestante que me esté oyendo, que me esté viendo, a que me dé ese versículo. Yo me arrodillo y Dios me perdona el pecado. Así no fue tampoco en el Antiguo Testamento. Puedes leer Levítico capítulo 5, versículos 5 y siguientes, y Levítico capítulo 6, versículos, pues puedes leerlo el 6 al 8. Y verás que Dios nunca pues permitió de que nos arrodillemos ante la pata de un palo y podamos pedir perdón, sino que es mediante el ministerio sacerdotal. El sacerdote es aquel que nos da la absolución en nombre de Dios. Si el sacerdote me perdona el pecado me queda perdonado. Y si el sacerdote me lo retiene, pues el pecado queda retenido. Esta señora, aprovechando pues que es famosa, que tiene muchos seguidores, pues
va a confundir a mucha gente, a muchísima, pero muchísima. Es que como me gustan sus canciones, es que como me gusta cómo presenta, es que me gusta, pues, no sé, como actriz, pues, yo la sigo y yo creo que lo que ella dice es verdad. Entonces tú no eres una seguidora de Cristo, eres una seguidora de Yuri, así de claro. Eres seguidor o eres seguidora de Yuri, pero no de Cristo. Tampoco le crees a la escritura, le crees a Yuri. Qué mal así, ¿verdad? Qué mal. Creerle antes a una persona antes que a Dios. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Yo confío en Dios y me someto a lo que Dios establece, pero yo no me fío de la palabra del hombre, o en este caso, de esta señora. Advertidos estáis. Dios te guarde, Dios te bendiga.